Buenas tardes, doctor. Aquí le voy a hablar sobre las medidas cautelares, las cuales se encuentran contempladas desde el artículo 519 en el Código Orgánico Integral Penal. Las medidas cautelares se dividen en dos, en medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Las medidas cautelares para asegurar la presencia del procesado también son conocidas como medidas cautelares personales, en donde aquí restringe la libertad transitoria o ambulatoria, ya que se afecta esto directamente a la libertad de la persona, en donde se aplica de una forma prioritaria la privación de libertad. En este punto tenemos 6 puntos diferentes que les voy a explicar cada uno de ellos. Tenemos la prohibición de ausentarse del país. Aquí la persona no podrá abandonar el país, ya que corre de su responsabilidad por el delito que haya cometido. 2. Aquí se dan las obligaciones de presentarse periódicamente ante el juzgador, el cual conoce su proceso ante la autoridad o institución a cual se lo designe. Aquí el juez de garantías penales puede ordenar al presunto culpable presentarse de la manera periódica ante la autoridad que se le vaya a designar. Ya. Como tercer punto tenemos el arresto domiciliario. Aquí el arresto domiciliario se da de una manera para limitar su libertad del procesado, pero de una forma más estricta. ¿En qué razón? Esto siempre se va a dar de una manera en donde se va a pretender asegurar que el procesado se va a presentar a su juicio. También tenemos lo que es el dispositivo de vigilancia electrónico. Este dispositivo se va a dar siempre a las mujeres embarazadas, a mujeres que se encuentren en gestación, a personas mayores de 65 años, a personas que tengan enfermedades graves o catastróficas. Aquí a la vez también tenemos lo que es, por quinto punto, lo que es la detención. Aquí la detención es una medida la cual es dictada por el juez competente en contra de la persona, en cual se podrá realizar en 24 horas para poderle formular cargos. Como sexto tenemos lo que es la prisión preventiva. En cambio aquí la prisión preventiva es en donde que el fiscal va a evidenciar ante el juez los elementos de convicción que justifique la prisión preventiva y se trate de un delito de acción pública. ¿En dónde esto se podrá solicitar al juez de garantías penales para que ordene la prisión preventiva en contra del procesado. Como primer punto tenemos lo que son los elementos de convicción, ya que deben ser suficientes sobre la existencia del delito del ejercicio público de la acción. Como segundo tenemos lo que son los elementos de convicción, pero aquí deben ser claros y precisos del o el procesado, ya sea autor o cómplice de la infracción. Como tres tenemos, aquí son los indicios, los cuales se desprende de las medidas cautelares no privativas de libertad. Aquí no son insuficientes y necesarias para la prisión preventiva. O sea, aquí puede asegurar la presencia en el juicio del cumplimiento que se le va a dar del cumplimiento de la pena. Como cuarto tenemos lo que son, aquí se trata de una infracción en donde va a ser sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. A la vez les voy a hablar sobre lo que son las medidas cautelares reales. Las medidas cautelares sobre bienes también son conocidas como las medidas cautelares reales. Aquí, en cambio, esto van a afectar al patrimonio del procesado. Esta medida se debe dar o se debe establecer por un monto suficiente de cubrir los daños consecuentes del delito perpetrado. Aquí tenemos 4 puntos diferentes. Como primer punto tenemos lo que es el secuestro. Como segundo punto tenemos lo que es la incautación. Tercer punto tenemos lo que es la retención. Y como cuarto punto tenemos lo que es la prohibición de enajenar. Les voy a explicar el secuestro. El secuestro es dictada mediante el juez de garantías penales, el que tiene la disposición de
del objeto en donde se haga de despojar el dominio del procesado, ya sea un bien mueble o inmueble, en el objeto de litigio. La incautación. En cambio, aquí la incautación es una medida que se limita al derecho de la propiedad privada ante la presunción de un hecho delictivo. Ya. Como tercer punto tenemos lo que es la retención. Aquí, en cambio, la retención se va a dar de una manera, de una manera más estricta, o sea, de un carácter tutelar a un medio de apremio en donde tiene por objetivo de exigir a una persona la comparecencia ante la cual se va a llevar a cabo el procedimiento de curso. Y como finalmente tenemos la prohibición de enajenar. Esta prohibición de enajenar se va a dar siempre con el fin de custodiar, de conservar un bien hasta que el juez lo resuelva. El mismo que podrá ordenar la persona procesada de la prohibición temporal, de donde no podrá transferir, convertir, enajenar o mover fondos efectivos o activos, ya sea inversiones, acciones, participaciones o bienes. Bueno, doctor, esto ha sido mi diálogo de hablar. Vamos a mejorar para el próximo video y suerte, chicos. Tengan un buen día. Exitosa Navidad.